Desde el 6 de febrero del corriente año, Turquía y Siria han sufrido y sufren en la actualidad las consecuencias de terremotos con gran intensidad y magnitud que han provocado daños e incluso muchas muertes. Estos sismos se enmarcan dentro de un sistema de fallas, de fracturas de la corteza terrestre. Escuchamos a continuación al ingeniero civil Roberto Terzariol, especialista en geotecnia y también especialista en ingeniería estructural. Los terremotos se producen por la interacción que hay entre las placas continentales. Los continentes son la parte emergente de la corteza terrestre que están montados, digamos así, en placas que se mueven unas respecto a las otras, particularmente en el terremoto de Turquía, o los terremotos de Turquía, porque se produjeron dos, de 7,5 y 7,8 de la escala Richter de este año. Tuvieron la particularidad de producirse en la zona de contacto entre la placa arábiga y la placa euroasiática. Son de esperar este tipo de terremotos en toda esa región, inclusive hay otras fallas menores que pasan por Estambul, pasan por Grecia, que pertenecen al mismo complejo tectónico y que normalmente producen grandes terremotos. Ha habido terremotos históricamente que han hecho desaparecer islas, en Grecia por ejemplo, y ahora estos que se producen dentro del continente. El evento ha sido particularmente catastrófico. Es decir, se han producido muchos daños, tanto materiales como en vidas humanas. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué es tan catastrófico? ¿Por qué fue tan catastrófico? Básicamente tiene que haber una serie de combinaciones. Primero, que tiene que haber algún tipo de problema de diseño seguramente, tiene que haber algún tipo de problema de materiales empleados porque fue muy sistémica, digamos, la falla. También puede haber problemas locales de suelo, aperturas. Hay registro en este terremoto, por ejemplo, en las vías del tren y en algunos caminos, que se ha desplazado la placa entre 1,5 metros y 3 metros. Evidentemente un edificio fundado sobre eso colapsaría. Por lo tanto, digamos, puede haber una combinación de todos estos efectos, pero el resultado ha sido realmente muy malo si lo comparamos, por ejemplo, al terremoto de Chile, que tuvo un valor mucho más alto de la escala Richter, cerca de 9, y que produjo solamente 20 personas muertas y muy pocos daños. O sea, evidentemente estaban mejor preparados los chilenos que los turcos para recibir este evento. Y eso se mide en lo que se llama el riesgo. El riesgo es la multiplicación entre la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza es el evento que se produce, puede ser una bacteria en el caso de una enfermedad, puede ser un terremoto, puede ser una creciente de un río, y la vulnerabilidad es cómo estamos preparados nosotros para recibir esa amenaza. Si nosotros tenemos una estructura mal diseñada, mal construida o mal fundada, puede colapsar, y esas son las combinaciones que hacen que el riesgo sea más alto en estos casos que en otros. Llevándolo a la parte local, tenemos que recordar que solamente San Juan y Mendoza, ya a partir de la década del 40, tenían reglamentos sismoresistentes después del terremoto de Mendoza, de San Juan, perdón, del 43, y que el resto del país prácticamente los tuvo recién a partir del 76 o 77, luego del sismo de Caucete. Por lo tanto, por ejemplo, ciudades como Córdoba o Salta tienen prácticamente más de la mitad de su edificación urbana que no resistiría estos eventos de acuerdo a los reglamentos sismoresistentes. Todo lo demás, todo lo que está construido a posteriori sí lo tiene, pero lo más importante en estos casos es que las estructuras que sean absolutamente necesarias para garantizar la vida de las personas, por ejemplo, hospitales, bomberos, puentes para intercomunicarse, caminos, estaciones eléctricas, estaciones de bombeo, etcétera, deben funcionar perfectamente luego del terremoto. No es tanto así con los edificios que pueden aceptar daños mientras no colapsen. Todo eso, digamos, es lo que tienen en cuenta las normas sismoresistentes y es lo que los ingenieros especializados en el tema, ingenieros geotécnicos, ingenieros de terremotos, ingenieros de estructuras, son los que trabajamos para que eso no ocurra y podamos salvar la mayor cantidad de vidas con la menor cantidad de daños posible.